Bueno, ¿cómo anda Martín? Bien, bien, acá ya se ve que la tecnología nos está traicionando. Pero bueno, acá estamos, haciendo la prueba. ¿Qué es el ripio? En vez del asfalto, el ripio, que es muy común acá en la zona de la Patagonia, un lugar así como de empedrado. Por lo general el camino de montaña es el camino de ripio. Y esto, hay que agarrarlo así, tranqui, despacito, sin apuro, El ripio haciendo un va en poco este subida a espacio. veces. Sí, 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 subida, bajada, casi que bajada y con curva es peor. Este, Así estamos, en ripio y en subida. En este podcast reflexionamos sobre la vida cristiana, la fe, Dios, la teología y la espiritualidad. Te invitamos a que te subas con nosotros al ripio. Cuando comparto algo de las ideas que vengo trabajando acerca del amor, acerca de la compasión, de este reino inclusivo, a veces como que me preguntan, che, pero hablame un poco del pecado, ¿qué pensás vos del pecado? Casi como si uno, al hablar del amor y de la compasión, como si se hubiese como olvidado del pecado, ¿no? Y el pecado, la verdad que es como un constructo que es importante recuperar. El tema es que quizá hay como visiones muy congeladas acerca de lo que pensamos o cómo se piensa habitualmente el pecado. Pareciera que es como una cosa así como de, bueno, haces esto y es pecado, y si no haces esto no es pecado, ¿no? Como si fuera algo como muy simple, ¿no? Y como bien ligado a la casuística, ¿no? Bueno, estas cosas son pecado y estas cosas no son pecado. Y quizá hay que, como me parece, darle una vuelta de rosca al concepto de pecado. Y bueno, y para eso estamos acá. A ver si hacemos una propuesta quizá distinta a la habitual. No sabemos bien si será cierta o no, pero por lo menos quizá le encontramos un poco la vuelta. ¿Vos tenés algo en esa línea? Distinta a la que más o menos... Sí, yo manejo una perspectiva teleológica del pecado, no legal. Es decir, A ver. el pecado no es eh, hacer o no hacer algo, Mm, sino no tener un objetivo por delante. O sea, no tener un propósito por delante, no andar en ese camino. Es decir, eh, creo que desde el cristianismo, aunque no está explícitamente en la Biblia, hay una mirada teleológica de la moralidad. ¿Qué quiere decir? Que Dios, de alguna manera, al crear el mundo, imprime funciones en las cosas y propósitos, eh, y todo tiene una función, es decir, un propósito, un sentido. Y eso obviamente se da porque Dios es una mente inteligente, suprema, que, así como nosotros soñamos algo, Él crea. Y mm, dentro de esa creación imprime funciones y propósitos. Entonces cada cosa tiene un lugar, un sentido, un momento. Y ahí aparece el hombre, aparece la naturaleza, aparece los árboles, la fotosíntesis, la lluvia, todo este ecosistema que es un engranaje perfecto. Y la razón de ser, por ejemplo, de los órganos, ¿no? Uno respira y absorbe oxígeno, el pulmón da a la sangre ese oxígeno, esa sangre lo lleva al corazón, el corazón al cerebro y el cerebro trabaja. Entonces, del ateísmo, como no se cree en una mente consciente suprema, no hay un sentido, un propósito, una teleología, un funcionamiento, mm. un para qué de cada órgano, sino que eh, es porque sí, porque sucedió así y bueno, lastimosamente tenemos que vivirlo, o agradecidamente hacia la nada. Pero no hay un para qué, sino que es
porque pasó. Y bueno, en este contexto, Dios nos da la naturaleza para alimentarnos, las frutas, la hierba, y bueno, nos ponen a vivir en sociedad, nos crea hombre y mujer, todo con un propósito. Y nosotros tenemos que descubrirlo. Y en la medida en que no obramos conforme a ese propósito que tenemos que descubrir, pecamos. Esa es mi perspectiva, ¿no? Está, teleológico como algo que tiene un fin, Exacto. ¿no? Así Claro, como el hombre crea el martillo y tiene el clavo y los dos están hechos el uno para el otro, o por lo menos el martillo para el clavo, así Dios nos creó en nuestras funciones y en nuestros propósitos y no podemos andar destornillando con un martillo. bien, yo creo que eso lo trabajás en tu podcast. Algo digo, sí. Sí, algo me sonó, creo que del tercer episodio me sonó algo de eso. Sí, sí, viene por ahí. A mí me interesaría saber cómo engrana esto con el amor, ¿no? Con la imagen de Dios Eh, y con lo que vos trabajás en el libro tuyo. Sí, va un poco por ahí. Tiene como un punto de conexión. Pensando en el punto de partida que hago es que este fin, vamos a tomar algo de lo que vos traes, hay como un propósito general, digamos, de Dios para el ser humano, y ese propósito general podría como decirse de forma muy simple, que la voluntad de Dios es sencillamente que amemos. Esta es un poco como en esto de que Dios hizo las cosas como para sí también, ¿no? Y si Él es amor, como dice Juan, un poco la voluntad de Él es que amemos. Viene a mi mente un pasaje de Juan, no, de Juan no, creo que es en segunda de Juan, y acá mágicamente traje la Biblia. Y un poco el pasaje al que quería eludir es a un pasaje que está en la segunda carta de Juan, versículo, porque no tiene capítulo, nada, es cortitísimo. Dice, y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Porque antes dice, y te ruego ahora, señora. Se ve que está dirigido a una mujer. Es la primera vez que lo veo esto. Esto es en vivo, total. ¿A quién estaría escribiendo, no? No sé si vos sabés, pero... Sí, ahora te digo. Y ahora te ruego, señora, no como escribiéndote un nuevo mandamiento, sino el que hemos tenido desde el principio. ¿No? Está como recapitulando algo que saben todos. Que nos amemos unos a otros. ¿No? Y este es el amor, dice, que andemos según sus mandamientos. O sea, amar, Juan le está diciendo, bueno, hay que amar. ¿Y qué es el amor? Que andemos según los mandamientos. Y este es el mandamiento, dice. Y este es el mandamiento, que andéis en amor, como vosotros habéis oído desde el principio. Me encanta porque tiene como una redundancia maravillosa. Es como, hay que amar. ¿Qué es el amor? Andar según los mandamientos. ¿Cuál es el mandamiento? Que ames. Está diciendo básicamente eso. ¿No? Me encanta que sea así de redundante, porque esa redundancia me parece que da cuenta bien del énfasis que quiso hacer Jesús en torno al amor, ¿no? Como resumen de todo y como dirección final de todo. Entonces, de algún modo, el pecado tiene que ver, desde mi punto de vista, con justamente no amar. Donde no hay amor, hay pecado. Entonces, y algo que trabajo un poco también en el libro es que el pecado tiene que ver con hacer el bien sin amor, ¿no? Porque en definitiva lo que buscamos los seres humanos es
el bien o lo que creemos que es el bien para nosotros mismos. El bien en tanto lo mejor, no el bien desde un sentido moral, sino aquello que nos trae bienestar, aquello que nos trae crecimiento y desarrollo. Esto tiene ecos filosóficos por todos lados, digamos, ¿no? Pero bueno, en la Biblia esto está, de alguna manera, ¿no? Sobre todo pensando en que somos imagen de Dios, en que fuimos hechos como con esa impronta, con ese sello, con esa direccionalidad, como la que Dios mismo tiene. Entonces, de algún modo esto, ¿no? Si yo no amo, estoy pecando. Y por eso, desde esa lógica, si bien Jesús nunca va a decir esto así, de esta manera, se deja ver bien en sus actitudes cuando él fácilmente se permite romper una norma o una regla en pos de lo humano. Cuando Jesús puede como hacer este juego de poner primero lo humano antes que lo ritual, está poniendo justamente el amor antes que lo ritual. Porque volviendo otra vez a Juan, que yo creo que entendió bien la cuestión, el que dice que odia a su hermano, el que dice que ama a Dios y odia a su hermano, es mentiroso. Porque es incompatible desde el punto de vista del reino una devoción ritual si no está sustentada en el amor por el prójimo y por uno mismo. Por eso dice que el primer mandamiento es amar al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Y el segundo mandamiento es semejante, o en otras traducciones, es igualmente importante. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Que esto en la ley judía no estaba equiparado. No es que estas dos cosas son lo mismo. Jesús nivela y trae lo humano y dice, no. Esta es la norma. Esta es la pauta por la cual vos amás a Dios, es esto. Y ahí yo creo que aparece la cuestión como del pecado, ¿no? Cuando está esa ruptura. Hay otras dimensiones que me parece que tienen que ver con el pecado también. Pero bueno, no quiero meterme de lleno en eso. Peloteemos un poco. Te aporto algo. Lo primero que hablábamos Decime lo de la señora. lo de la señora es la iglesia. Él le habla como si fuera una mujer. Me encantó. O la anciana, otras versiones dicen la anciana, creo. Bien. Porque Juan ya tenía, no sé si casi 100 años ahí. Y bueno, la conoce desde que nació. Así que ya es grande la iglesia. Entonces de alguna manera la llama como anciana, la señora. Con cariño también, porque fíjate que también a la gente a la comunidad lo llama hijos, hijitos. Entonces es el discípulo del amor, ¿no? O sea, qué mejor amor o qué más grande amor que un padre a un hijo, ¿no? O a tu propia madre también. Entonces como que tiene esa impronta, Juan. Y dos cositas que quería remarcar de lo que decís vos, por ahí acoplar, que también son interesantes y para mirar desde la perspectiva de donde miro yo la teleología, que, que es el contexto de las obras del hombre. Primero que el amor es es la naturaleza de Dios. Si se dice que Dios es amor, significa que es su naturaleza. Su naturaleza es amar, independientemente de si está bien o está mal. ¿Por qué? Porque no hay ley sobre Dios. Es decir, Dios es amor y punto, ya está. Dios podría hacer cualquier cosa, ¿no? Pero Dios es amor. No sé por qué, no puedo responder por qué, pero ahí termina todo. No hay una ley sobre él. Es decir, hay un famoso argumento
que es el de Epicuro, creo que es, o el dilema de Eutifrón, donde se dice que, bueno, como existe el mal, si Dios no lo puede quitar, no es poderoso, y si no lo quiere quitar, no es bueno. Y bueno, apela a un falso dilema en el que se pretende poner a Dios sobre una ley, sobre la ley de la moral del hombre, y se pretende juzgar a Mm, Dios, juzgar lo que quiere y lo que puede hacer. Pero bueno, eso lo soluciona San Agustín, que después seguramente lo vas a citar, diciendo que el mal es en contraste, estar lejos de Dios, ¿no? Lo opuesto a Dios o lo opuesto al bien. Y entonces, de alguna manera, el amor en el hombre es la expresión de la naturaleza divina. Eso como primer punto. Dios quiere mm, reproducir en nosotros su naturaleza, hacer otros dioses, de alguna manera. Es lo que Él quiere hacer. Es que Él quiere compartir su gloria con nosotros. Y para eso hace otros dioses, o va a hacer otros dioses, a su imagen y semejanza. Y después, eso como un punto. Y después como otro punto, que tengo bastante confianza en que la revelación general puede de alguna manera manifestarnos a nuestros ojos progresivamente, pero ya está impresa en su completitud, en la revelación general, la realidad de Dios, sus propósitos, su voluntad. Y me imaginaba al hombre parado en dos patas y siendo cada uno de sus pies, cada uno de esos mandamientos que vos mencionabas, amar a Dios y amar a tu prójimo, ¿no? Como los dos grandes mandamientos. Y el amor está en pie cuando eh, tenés los dos pies firmes. Pues yo levanto un pie y me caigo. Levanto la izquierda y me caigo para la derecha. Levanto la izquierda y me caigo para la izquierda. Levanto el derecho y me caigo para la derecha. Entonces, el amor está en pie cuando vos tenés los dos pies sobre la tierra. Así como el hombre está en pie cuando vos tenés los dos pies sobre la tierra. Y me parece interesante rescatar esa tipología, digamos, de por qué el hombre tiene dos pies y no tiene cuatro. Y por qué se simplifica la ley en dos mandamientos. Así que no, es interesante eso, digamos, esa perspectiva. La verdad que una mirada que nunca había pensado, es más, la estamos pensando ahora. Bueno, en relación a lo que vos venías diciendo, se me ocurren dos cosas. Por un lado, me gustó esto que señalabas sobre la voluntad, perdón, sí, la naturaleza de Dios. Porque ahí me parece que hay algo en relación, un aspecto psicológico del pecado, que a mi gusto lo trabaja muy bien Soren Kierkegaard, filósofo existencialista del siglo XVIII, perdón, del siglo XIX, que él, de algún modo, lo que dice es que es el verdadero heroísmo cristiano, dice él, es que el hombre se convierta en sí mismo, ¿no? Eh, y claro, también más adelante en esa misma obra, que es La enfermedad mortal, que es una gran obra de Kierkegaard, lo que dice es que de algún modo, cuando el hombre no puede ser frente a Dios sí mismo, aparece el pecado. Y ahí está, dice él, desesperado. Dice, o sea, ahí aparece la desesperación. Y a mi modo de ver es como que ahí, cuando hay pecado, hay una traición a ese fondo auténtico. Que Tillich dice que Dios es el fondo del ser, finalmente, ¿no? Cuando opera esta traición a uno mismo, es donde aparece justamente el pecado, porque en lo más profundo de nuestra naturaleza está el hecho de que queremos ser respetados, que queremos ser amados, y si no somos congruentes con eso y no amamos a los demás, y esto está en cualquier ser humano, hay una desconexión. No hay una distancia real entre el otro y yo. Es próximo, es prójimo, es como yo. Está padeciendo lo que yo podría padecer.
es alguien de mi comunidad humana. Entonces, el pecado, de alguna manera, tiene que ver justamente con eso, con no amar, con un acto que devenga en una falta de honra y de volverlo al otro indigno, o volverme a mí indigno, porque es amar al prójimo como a mí mismo. Si uno se pone a pensar en la inmoralidad, ¿no? en lo que uno piensa habitualmente como pecado, finalmente recae en esta cuestión, en que el otro sea tratado indignamente o en que yo sea tratado indignamente de algún modo. Cuando engaño a otro, lo estoy tratando indignamente. Cuando exploto sexualmente a alguien, lo estoy tratando indignamente. Cuando lo oprimo laboralmente, no lo estoy amando. Entonces, por eso esa confianza de algún modo en que todo recae ahí. Y por eso esa confianza, mismo en Jesús, de con toda tranquilidad anteponer, vuelvo a decir, lo humano a lo ritual. Cuando estés a punto de hacer una ofrenda y ahí te acordás que tu hermano tiene algo contra vos, deja tu ofrenda ahí y anda a reconciliarte con tu hermano. Entonces, esa predilección que Jesús tiene, me parece que da cuenta de eso, ¿no? Ahí conecto con lo segundo que vos decías de los dos pies. A mi modo de ver, yo no sé si estoy tan de acuerdo, porque eso supondría que habría acciones que tienen que ver con el amor a Dios y acciones que tienen que ver con el amor al prójimo. Y a mi entender, justamente lo que Jesús está haciendo es, el amor a Dios es el amor al prójimo como uno mismo. Porque a Dios no se le puede amar. ¿Cómo hago para amarlo a Dios? Si no es a través de mi prójimo. Y ahí yo entiendo que esto puede ser, podemos no estar de acuerdo, ¿no? Lo entiendo perfectamente. Porque viene ahí como un poco la justificación, no. Vos amás a Dios cuando orás, cuando le cantás, cuando tenés devoción, ¿no? Como si la devoción a Dios fuera como justamente como algo aparte y después el amor al prójimo otra cosa. Y Jesús es como que siempre está poniendo en tensión eso, justamente con la parábola también del buen samaritano. Había un tipo que era un religioso modelo, ¿no? Que se dirigía hacia el lugar de culto y ve a un tipo tirado en el piso y sigue de largo. Esa persona no es ejemplar, porque en primer lugar está ir a socorrer al tipo que está tirado. Entonces, me parece que ahí, al menos en eso, ahora, después si vos querés orar, leer la Biblia, cantar y alabar a Dios, todo está fenómeno. Pero a mi entender, eso no cuenta delante de Dios como yo, qué bueno, qué bien me siento que fulano está orando. Qué bien me siento, sino que orar es algo que te tiene que salir porque no nos queda otra. Y cantarle a Dios, y te tiene que salir porque tampoco te queda otra, digamos. O porque realmente estás muy contento por la vida cuando la vida es luminosa, o cuando estás muy triste cuando la vida se vuelve un caos, digamos, ¿no? Y la oración es exactamente lo mismo. Pero a mi modo de ver, digo, no son eso muestra del amor a Dios. Hoy Métale. trato de salvarme. Dale, peloteemos. Para eso es Primero te el acoplo ripio. primero te acoplo el complemento. Hay un texto en Romanos 1:20 y 24 que dice: porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y idea, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron
necios, cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos, de reptiles. Y eso lo conecto con lo que vos decías de la imagen, ¿no? Y acá están volcando su amor a ídolos, ¿sí? Están volcando su amor a lo creado, no al creador. Porque la adoración es eso, la adoración es amar de alguna manera también, ¿no? Y acá cambiaron la imagen, se cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible y de lo demás, porque el hombre también es un ser creado. Y si vos pones al hombre, es decir, al prójimo, antes que a Dios, de alguna manera ocupás el lugar de Dios. Es decir, el camino de amar al prójimo es el camino para amar a Dios. Pero ¿qué pasa? ¿Se puede poner al hombre por encima de Dios? Digo, ¿puedo? Excelente. ¿Es posible eso? No sé si es posible. Quizás cuando lo haga en realidad me estoy dando cuenta que estoy poniendo a Dios primero. ¿Tá? Y todavía no pude de alguna manera salvarlo. Pero acá hay un primer punto. Y después el otro punto que pensaba, que creo que me lo olvidé, pero ahora me lo voy a acordar. Ahí está. Es que ¿cómo podría apoyar yo el amor a Dios sin tener que pisar a mi prójimo en el sentido de amarlo? Y creo que si yo estuviera solo en una isla, sin prójimo, todavía puedo amar a Dios. Porque primero me tengo que amar a mí y tengo que seguir sobreviviendo. Tengo que tener un amor propio, un amor por su creación, en la medida y alineado con el propósito que Él tiene para conmigo. Entonces, si yo sé que tengo que seguir viviendo, sé que es su propósito, porque es evidente, o sea, es evidente que Él nos creó para vivir. Suicidarme no es bueno. O sea, creo que sería el fracaso del hombre, el suicidio, ¿no? El no poder afrontar, bueno, es el fracaso del hombre, es cuando el hombre ya no quiere saber más nada consigo mismo, ¿no? Y es perderse, como decía vos, como decía, creo que era Kierkegaard. Es ya perderse directamente, no encontrarse. Entonces, de alguna manera, en ese momento, estando solo, me tengo que amar a mí como Dios quiere que me ame. Y eso es amar a Dios sin amar a mi prójimo. Entonces, la pata del amor, digamos, la segunda pata del amor la sigo teniendo, la sigo necesitando. No sé si te satisface la respuesta. Sí, yo creo que ahí hay como un juego medio paradójico. Y Jesús juega continuamente con la paradoja, ¿no? Para vivir hay que morir, para ganar hay que perder, para amar hay que aborrecer, ¿no? Y acá me parece que hay una cuestión clave, otra vez paradojal, es que si yo amo verdaderamente a Dios, voy a amar a mi prójimo. Ahí me parece que está el punto. Sí, amar a Dios es lo primero. ¿Cómo muestro eso? Amando a mi prójimo. Ahí me parece que está la paradoja y la tensión fina. Voy a insistir un poquito, más. Dale. Bueno, relaciones codependientes. Pero ahí va la cosa. Porque si Dios no está primero, porque digo, Dale. porque si Dios no está primero, algo va a ocupar ese tesoro. La devoción y la lealtad va a estar enfocada en una persona. Entonces la devoción y la lealtad tienen que estar enfocada en Dios como primera cuestión. Porque y por eso Jesús dice, el que me quiere seguir verdaderamente tiene que aborrecer a su padre y a su madre. Tiene que romper con toda lealtad humana, con toda predilección
que se aferre a justamente una tribu, una nación, esto es mío, esto es tuyo, una identidad, tiene que negarse a sí mismo. No puede haber otra cosa. Si entonces Dios puede ser primero, entonces puedo estar listo para verdaderamente amar a esa persona que se pone delante mío. Ya sea un extranjero, ya sea una persona con diferencia racial, no importa el sexo que tenga, no importa el género que tenga, voy a verdaderamente estar listo para fijar mis ojos en esa persona. Por eso es una vuelta que queda ahí como... A ver, avancemos un poquito. Dale, dale. A veces amar puede parecer un concepto un poco abstracto, ¿sí? ¿Qué es el amor? No es un sentimiento, es algo que siento, ¿viste? Es algo que es bueno, que creo que a veces reducir la moral a bueno o malo puede ser perjudicial, ¿sí? Eh, Más bueno, proponiendo un planteamiento teleológico de lo que es la moral. Pero tratando de salir de eso y pasando del amor teórico al amor práctico, es decir, cuáles son las manifestaciones del amor que pueden ser eh, el proteger a una persona, el cuidarla, digamos, el proveerle para sus necesidades, el satisfacer su necesidad de cualquier índole, emocional, física, psicológica, espiritual, por donde venga la mano. Proteger y proveer. Eh, Hay un texto que habla de eso, no me acuerdo cuál es ahora, después lo podemos buscar. Eh, pero yo iba al siguiente punto. A veces, ¿qué pasa si una persona, por ejemplo, viste los clubes de fans, Sí. que su ídolo le van y le llevan el desayuno, le mandan regalos? O sea, el ídolo está súper atendido. No sé si sea un cantante de rock o quien sea, que lo llaman todo el tiempo si necesita algo, que le regalan cosas. Tiene un montón de Sí. gente a disposición que lo sirve como si fuera un rey. Y esa gente que lo está sirviendo, yo creo que le está haciendo un mal, porque de alguna manera está poniendo a esa persona en el eje de su vida. ¿Y qué le va a devolver? O sea, una canción, una emoción, eh, una idea, no sé, algo le va a devolver, pero, y bueno, puede ser bien retribuido porque lo quiere, pero ese es el propósito para el que Dios nos creó. Entonces digo, en ese sentido, eh, se está ocupando el lugar de Dios con provisión, con satisfacción, con cuidado, pero no creo que Dios quiera eso, ¿entendés? Porque eso le hace mal a la otra persona. O sea, porque la pone en un lugar donde realmente no está. Tiene que ser mutuo aparte, ¿no? Más si no hay una relación bilateral en esa acción, ¿no? Y creo que, bueno, justamente como la mejor representación de cómo debería ser es en el matrimonio, ¿no? Que uno convive todo el tiempo y va y viene esas expresiones de amor. Pero digo, puedo excederme en el equilibrio, o sea, pasarme para el otro lado de la balanza, como para poder tratar de mantener esta alegoría, ¿no? Del hombre de pie, del amor de pie. Creo que cuando nos pasamos de la raya en estamos poniendo todo el peso sobre una pierna, digo. Sí, yo creo que en ese ejemplo que vos das es el amor humano. Por eso Jesús dice, amen a sus enemigos. Y dice, cualquiera ama a los que le caen bien. Viste que dice, hasta los paganos lo hacen. Ese es el amor humano, que tiene preferencia. Lo que Kierkegaard llama el amor de preferencia. Tengo un ídolo, lo amo a ese por encima de otro. A ese lo trato bien, a ese le hago todo. Soy capaz de cruzar, digamos, cielo y tierra. Pero eso es amor terreno, eso es eros.
Pero acá se nos llama al ágape. Y un poco lo que trabajo en el libro es una definición programática de este modo de amor, que es un movimiento en favor del otro, o de mí mismo, ¿no? Si es un amor hacia mí. Un movimiento, una actitud en favor de la otra persona, de mi prójimo. Y para que sea un movimiento en favor de la persona, tengo que conocerla. No puedo suponer. El amor no supone nada. Viene un ciego, Jesús, que le pide ser sanado. ¿Qué quieres que te haga? Estoy ciego, o sea, yo no sé nada. ¿Qué quieres que te haga? El amor ágape, el amor de Jesús, no es el amor de este mundo. Por eso digo que siempre, esto lo decía en el encuentro que tuvimos antes, que el cristianismo es siempre, o el mensaje de Jesús es siempre novedad, porque va más allá de esa predilección humana. Entonces, si primero mi devoción está a Dios, nunca va a estar puesta en un ser humano como en esto de soy ídolo de tal, entonces yo a ese sí lo amo. No. Como mi amor está puesto en Dios, pero este Dios enorme no busca nada para sí, porque es todo dádiva. Dice, bueno, ¿me amás un montón? Mostrámelo como amás a tu hermano. Ahí yo me doy cuenta. No me cantes canciones, deja. ¿Sabes qué? Prefiero que ames a tu hermano. Y esto que digo de decir es fuerte. Un Dios que pretende recibir amor por mis cánticos y ese tipo de acciones, yo no quiero seguir a ese Dios. No me interesa, se parece demasiado a nosotros. Ese es un Dios creado a nuestra imagen. Nosotros queremos eso y decimos, bueno, Dios debe querer lo mismo. Pero no. Él dice, ¿me amás un montón? Mostrámelo como amás a tu prójimo. Ahí yo me doy cuenta. Quédate tranquilo que yo te miro, yo te veo. Después, insisto, queremos cantarle a Dios, queremos decirle, está fenómeno, sale de nuestro corazón. Queremos orarle y Jesús nos dice, ¿saben qué? El Padre ya sabe, en el Sermón del Monte lo dice, el Padre ya sabe que necesitan estas cosas, ya lo sabe, quédate tranquilo. Pero si querés orar, ora sí. Padre nuestro que estás en el cielo. No es para Dios, Dios ya lo sabe. Orá vos si lo necesitas. Bueno, esa es un poco mi perspectiva, ¿no? Interesante, ¿no? La verdad que es muy fuerte esa que dijiste. Muy fuerte y es muy real también, es muy real. Creo que, bueno, ¿cómo hacemos para repensar ahora qué es la oración y qué es la alabanza, ¿no? Creo que algo hablamos la otra vez. Creo que lo hablamos respecto de la oración, ¿no? No lo hablé con vos, lo hablé con un amigo que estuvo acá también hace poco, que es muy interesante. No, lo voy a compartir porque pensábamos en qué es la oración, ¿no? Porque eh, pensamos en la oración y nuestra posición respecto de Dios. Es decir, la oración es para que nosotros sintamos dependencia de Él. O sea, si yo no oro por el alimento, ¿Dios no me lo va a proveer? Si Dios me ama a mí y Dios es bueno. Y yo creo que su provisión de Dios ya se dio y ya se manifestó, está al alcance de tu mano. O sea, Él nos creó con todo lo necesario para vivir. No hace falta que se lo pidamos, no hace falta. Eh, Nos creó para regenerar nuestro propio cuerpo. O sea, no necesitamos pedirle por salud. Bueno, se puede malinterpretar la frase, pero entiéndase que no estoy hablando de accidentes y todas esas cosas. Pero el cuerpo de alguna manera, bueno, fíjate lo que pasa con el coronavirus, ¿no? Tenemos el virus y de repente somos más resistentes al virus después de eso. O sea, eso es la provisión, es una protección ya que Dios puso adentro tuyo, en tu forma de funcionar, ¿no? Te digo, pero ¿para qué el hombre necesita orar? O sea, el hombre no necesita orar. Ahora, hay cuando te enfrentas a,
a tratar de descubrir el propósito para el cual fuiste creado, entras en una dimensión que ya no es natural, es decir, que no es física, es decir, eh, que no está tangible. Es decir, es una interpretación que vos tenés que hacer de eso tangible y de eso físico. Y ahí entra la metafísica, ¿no? Entra las ideas, entra la reflexión, entra el diálogo, porque esto no se puede hacer solo. Lo tengo que hacer en sociedad porque necesito el espejo, ¿no? Un poco hablabas vos también cuando hablas de que el hombre se encuentra a sí mismo y amar al prójimo, porque uno está ahí, es esto, ¿no? Necesita ese diálogo constructivo, o sea, yo estoy hablando con vos y vos me devolvés la pelota y me refutás y yo te refuto y así nos vamos y crecemos, ¿no? Entonces, digo, eso es ahí entra la necesidad de la oración en el hombre, ¿no? Expresar, es una expresión de la vulnerabilidad que siente, porque si no la siente no va a orar, eh, por la cual eh, logra de alguna manera reflexionar y hacer quizás más profunda su mirada sobre esa realidad, al mostrarse expuesto delante de Dios, ¿no? Y eso, no sé si es como llorar de alguna manera. ¿Viste? Cuando vos llorás, se limpian tus emociones. No sé bien cuál es la química. Vos que sos médico lo vas a saber mucho más mejor que yo. Pero viste que estás muy angustiado, terminaste de llorar y estás feliz. ¿Viste? Es como que es pura química eso. Y Dios lo inventó, ¿no? Y para algo lo inventó. Así que si querés llorar, llorá, ¿no? Dijo alguien ahí, creo que una Moria Kazan. Entonces, de alguna manera, la oración es eso, ¿no? Es ese llanto del hombre que después de la oración y de esa comunicación y esa expresión o muestra hacia Dios de su vulnerabilidad, tiene un camino nuevo por delante, ¿no? Se le limpian las ideas. Es como que Dios es el psicólogo ahí, ¿no? Y a través de esa experiencia lo renueva para lo que viene. Muchas experiencias tenemos, bueno, con Misionera como matrimonio, orando por cosas que nosotros decimos, si no hubiéramos dicho de haber esperado y orado, no hubiéramos llegado al resultado que obtuvimos. ¿Por qué? Quizás no orábamos, pero esperábamos y se daba. Quizás no orábamos y, 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 y no esperábamos y no se daba. ¿Entendés? Pero vos no sos el mismo. No sos el mismo y lo encarás diferente. O sea, hay otras variables de lo que podía haber pasado. Pero bueno, ese es el primer punto, ¿no? Cómo entra la oración y con la alabanza pasa exactamente lo mismo. Creo que es lo mismo, porque son expresiones del propio hombre, ¿no? Y cuando uno alaba a Dios creo que de alguna manera pasa eso. Es como cuando vos orás, te bajás vos, y cuando vos alabás, eh, eh, no sé si tirás de Dios o subís a Dios, porque vos lo tenías muy abajo, ¿entendés? Es como encontrar ese equilibrio. Y después respecto a la oración, para condimentar un poquito más, ¿no? Que obviamente que Dios no necesita nuestra oración porque ya conoce todas nuestras necesidades y conoce todo lo que va a salir de nuestra boca antes que lo digamos, como dice el salmista. Pero Dios ya creó toda la realidad con las oraciones incorporadas. Pero eso no quita que no tengamos que orar, porque necesitamos esa experiencia. Pero bueno, ese creo que es el lugar del amor y la alabanza en la vida del hombre, ¿no? Y creo que está fuera de lo que vos venís planteando, ¿no? De ese Dios que nos creó para que lo alabemos o para que dependamos de él. Creo que no ese es el Dios que tenemos, porque Dios ya nos dio todo y no dependemos de él, ya está todo ahí. O sea, dependemos en la práctica porque él lo creó, pero... A mí me parece que la oración es es como el comer cuando uno tiene hambre, digamos. Acá no... a mí me hace mucho ruido cuando se habla, bueno, la importancia de la oración. Es como que a mí me hablen de la importancia de comer. ¿Qué sé yo? Yo como porque tengo hambre. No me hables de la importancia de comer. Si querés, hablame de la buena nutrición, de la mala nutrición, pero comer surge a partir del hambre, de algo que viene
como decís vos, de algún modo innato, vamos a poner ese término. Y la oración, digo, hasta personas que no son de nuestra fe oran, que tienen otro tipo de religión. El impulso hacia hablar o decir cosas hacia algo que es trascendente es algo que está, no soy antropólogo, pero en todas las culturas, vamos a hacerlo así como guasamente, ¿no? Bueno, Nina está tocando la guitarra. Mi gata pasa y toca la guitarra. Bueno, hace lío. Entonces, me parece que la oración es algo bueno, me tiró la Biblia. Nina, ya sabes que estas cosas en vivo no se pueden hacer. Digo, cuando es impuesto es como esto, como mandar a la persona a comer sin hambre. Es como algo... Entonces me parece que la oración tiene que salir de adentro, en espíritu y en verdad, cuando surge. Y no surge capaz como el hambre en todo momento. Digo, yo entiendo al apóstol Pablo diciendo oren sin cesar y esto es como una actitud interna, está todo bien. Digo, pero el impulso hacia la oración es algo que ya habita en el ser humano. Ya está. Habita y está, como digo, en toda religión, en toda creencia. E incluso las personas quizá que son agnósticas o que son ateas, también cuando hablas en profundidad, quizá algunos pueden decir, "Y mira, yo a veces miro al cielo, o me encomiendo al universo, o a la energía, o a la naturaleza. Quizá hay un Dios ahí, pero que tiene otro nombre, ¿no? Porque se responde como a esa cosa que está ahí en el ser humano. Entonces me parece que la oración es un misterio, ¿no? Porque tampoco es hablar. Acá estamos hablando. Yo no estoy muy a favor de que orar es hablar con Dios. Porque yo hablo y él no me contesta, no me dice, Martín, hace esto, o qué bueno lo que me contás, o... No, la oración es otra cosa, es otra cosa. Para acoplar un texto a esta mirada que vos decías, este no es mi Dios, ¿no? Dice Isaías 1:11, ¿para qué me sirve, dice Dios, la multitud de vuestros sacrificios al pueblo judío y a su ritual de holocausto, ¿no? Hastiado estoy de los holocaustos, de los carneros, de cebo de animales gordos, no quiero sangre de buey ni de oveja ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos? Cuando venís a presentarlos delante de mí para hollar mis atrios. No me traigan más vana ofrenda, incienso, mesa abominación, lo odio. Luna nueva, día de reposo, la fiestita esa que hacen, el convocar asambleas, no lo puedo sufrir más, dice Dios. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Vuestras lunas nuevas, vuestras fiestas solemnes, las tengo aborrecida con toda mi alma. Me son gravosas, cansado estoy de soportarlas. Ahora, yo me imagino a Dios diciendo, ustedes cristianos, estoy cansado de que me oren, de que me canten, de que traigan plata a la iglesia. Hay otra cosa que hay que hacer. Y caemos en esto muchas veces, ¿no? Como pueblo, como personas también. O sea, tenemos nuestros momentos en la vida y como, bueno, estamos hablando, este es el Ripio Podcast y a veces andamos en subida y a veces andamos en bajada, ¿viste? Y tenemos nuestros momentos y a veces somos así, a veces entramos en este ritmo de religión, donde nos pasa esto que les pasó al pueblo judío también, a la iglesia también le pasa, al individuo, al cristiano también le pasa. Y bueno, pero ese no es nuestro Dios, Dios no quiere. De hecho, todas estas cosas supuestamente las pidió Dios, pero se cansó ahora de recibirlas. Porque no es Claro, lo que quería, no es lo que quería de alguna manera. Y esto de alguna manera, ya yéndome al plano teológico, evidencia un poco eh, que la revelación en el Antiguo Testamento quizás no debe ser entendida de manera literal, ¿no? Es decir, hay un diálogo con Dios, pero está dentro del hombre. No sé si, entendiendo la revelación así, no sé si se puede decir que realmente hubo un hecho sobrenatural en el cual Dios habló.
Que creo que es posible, o sea, no, o sea, si uno cree en Dios, realmente todo es posible. Porque Dios podría ser trasciende la tranquilamente. razón. Con la razón llegamos a deducirlo nada más, pero no a comprobarlo. Entonces, creo que todo esto es posible, pero no sé cuánto puede haber de literalidad en esa revelación y cuánto puede haber de diálogo interno y reflexión, ¿no? Y descubrimiento o iluminación, llamaría en la teología, ¿no? De la relación con Dios. Entonces, por ahí, Dios de alguna manera permitió que el hombre desenvuelva su religiosidad de esa manera, con etapas, ¿no? Vos decías, le oro al universo, le oro a algo, a esa energía, ¿no? Son como etapas de entendimiento de la persona de Dios. Y quizás de alguna manera una perspectiva cristiana teísta, digamos, que antropomorfiza a Dios, también es una instancia, ¿no? O sea, quizás venga algo más adelante. O sea, como cristianos entendemos que Jesús es el que reveló máximamente a Dios y que lo pudo expresar de la mejor manera. ¿Por qué? Porque expresó su naturaleza en actos. Quizás no haya otra instancia más, quizás eh, esta sea la última, ¿no? Que si lo miramos en términos evolutivos, ha llegado mucho la evolución. No es poca cosa. El hombre es una gran cosa y es creación de Dios, ¿no? Y es el que manifiesta su imagen y su gloria de alguna manera. Entonces, nada, mirarlo de esa perspectiva, ¿no? No entrar al ritmo de la religión, entender, comprender qué es el amor en lo práctico, asociarlo a su imagen, y esto que decías vos eh, de Kierkegaard, de encontrarse, volverse a encontrar uno mismo, porque es realmente lo que, digamos, lo que pasa en el Edén, ¿no? El hombre, se dice siempre que cae el hombre, pero el hombre no cae, el hombre fracasa en su objetivo. Y bueno, la verdad que está interesante toda esta reflexión, muy, muy buena. Creo que tenemos más textos de la imagen de Dios para hablar, podemos seguir un poquito más desenredándolo un poco de todo en la próxima, ¿no? Sí, pero dejemos, dejemos para lugar para lo otro, para otros programas. A mí, yo, un comentario quizá de lo que vos decías, porque a mí me parece importante, no obstante, digamos, lo que venimos diciendo, ofrendar, eh, de- está bien. El tema es, no es que no hay que orar más ni cantar más, el tema es el espíritu que se pone en eso. Digo, yo en eso estoy depositando en ese orar, en ese cántico, en ese dinero que yo ofrendo a quien sea o como sea. Estoy depositando que yo ahí, me siento tranquilo que estoy adorando a Dios. Me parece que la propuesta desde la lógica de Jesús es que eso surja por amor, que ofrendo porque esto puede hacerle bien a otro, puede ser un movimiento en favor de otra persona. Eh, digo, enfocado justamente en promover ese reino que está y está en camino al mismo tiempo. Quiero orar porque realmente eh, quiero poder encarnar, quiero que venga su reino, como dice el Padre Nuestro. Porque realmente quiero recordar cuál es este objetivo que tengo en la vida. Que se haga tu voluntad del mismo modo que en el cielo que se haga en la tierra. Que esa voluntad que sabemos desde el principio que es amar, recordarla. Che, tengo que hacer la voluntad de Dios que es amar. A mí y a mi prójimo. Entonces, que orar tenga como esa finalidad. Poder recordar. Poder, como dice el salmista, atar mi ley, tu ley a mi cuello, ¿no? Y tenerla ahí como recordatorio. Che, guarda, no nos perdamos, no pongamos el tesoro en el lugar, nuestro corazón en tesoros que se corrompen con el óxido. Ojo, tengo que poner mi corazón donde va, donde calza, ¿no? Eh, bueno, nada, eso. Podemos dejar tela para el próximo episodio. Dale. Bueno, ¿te parece que entonces cerremos con este texto de Primera Juan, capítulo 4? Dios es amor. Dale, me encanta. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios.
Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Qué lindo, ¿eh? Bueno, Martín, listo. Un espectáculo. Lo dejamos a jugar ahí que cierre el tiempo Sí. y nos vemos la próxima. Querido, un abrazo. Chao, chao. Chao.